Te cuento, Fede, que a continuación vamos a conocer, además tenemos un video para mostrarles, la experiencia de una periodista y presentadora de televisión uruguaya que trabaja en la Deutsche Welle. Ella tiene una historia de vida muy particular, la va a compartir con nosotros, nos va a contar no solo lo que es vivir en Alemania, sino también lo que es la experiencia de trabajar en una cadena de televisión como la Deutsche Welle, en un programa muy interesante que cubre, digamos que los desafíos del continente europeo, pensado también para los extranjeros que habitan ese continente. Así que va a ser una charla bien interesante con Valeria Risi, que ya está con nosotros. Vamos a conocer un poco de Valeria y presentarla en este video y ya comenzamos con la charla. Verschiedene Nationen, Kulturen, Sprachen und Religionen. Und genau die warten jetzt alle auf mich in diesem Büro. Was bewegt die Menschen in Europa? Was sind die europäischen Werte heute im 21. Jahrhundert? Das versuchen unsere Reporter und Redakteure jede Woche für Sie herauszufinden. Dejen igual las imágenes porque vamos a ir todo comentando. no. Yo también, muy interesante. ¿Sí? No. Entendieron todo. Entendimos todo. Bienvenida, Valeria. Hola, ¿Cómo mucho estás? gusto. Bueno, Gracias. pero ese video que después podemos retomarlo igual sin audio, para no tener que hacer la traducción simultánea. Valeria, cuenta un poco, bienvenida en primer Gracias. lugar, tu ajetreo, tu día a día como periodista Es. de la Deutsche Welle, donde bueno, ahí se te ve preparando, digamos, los informes, las notas, hasta que salís a estudio y Exacto. presentás Enfoque Europa, así Enfoque se llama el Europa, programa. Así se llama el programa, es un magazine semanal. Mira, ahí se me ve, estoy en la Deutsche Welle, es el hall de entrada al canal, que tenemos un globo terráqueo, claro, muy simbólico por todas las naciones y culturas que están representadas en el canal, que la Deutsche Welle transmite como en 44 idiomas, no sé exactamente siempre, bueno, algunos más, algunos menos, pero... Y bueno, y Enfoque Europa es un magazine semanal, como lo dice su nombre, enfocado en Europa, que bueno, que justamente ahora está en un momento muy movido. Ya vamos a hablar de eso, sin duda. ¿Qué es lo que pretendés mostrar de Europa? Porque estamos hablando de un continente muy variopinto, con culturas de todo tipo, tradiciones bien diferentes, pero el objetivo del programa, ¿qué es lo que pretende mostrarnos a los que estamos de esta parte del mundo de Europa? Y mira, nuestro lema es un poco como mostrarles historias detrás de los titulares, porque bueno, las noticias todos tenemos ahora, gracias a Internet, del mundo entero, acceso a los grandes titulares, sabemos más mal que bien qué es lo que está pasando por todos lados, pero esto son un poco, tratamos de encontrar las pequeñas historias, los personajes, la gente realmente, ese es el lema, historias, gente, destinos, que bueno, que en el día a día de las noticias de actualidad no se pueden informar sobre esos destinos personales que son muy interesantes y muy curiosos muchas veces y sorprendentes. Y tenemos un grupo de corresponsales en toda Europa que trabajan desde hace muchos años ya con la Deutsche Welle y claro, y conocen muy bien el lugar donde están cada uno basado, la región, y el idioma, la cultura, entonces claro, tienen otra posibilidad de acceder a otro tipo de información, de historias, y es súper interesante, sí, aprendes un Bueno, poco. me imagino, claro, los recursos y las posibilidades, ¿no?, que te ofrece una cadena de televisión como... Pero vayamos antes a tu historia de vida, porque ahí te veíamos hablar con una fluidez el alemán que uno dice, bueno, pero esto no se puede haber aprendido, digamos, en algunos meses. No. Acá hay toda una historia de vida donde vos muy chiquitita, tu familia exiliándose de la dictadura, se va a vivir a Alemania y a los 3 aterrizás en Muy chiquitita, Alemania. sí, la verdad es que no tengo lamentablemente recuerdos conscientes de mis primeros años de vida de Uruguay. Ayer justamente estábamos recorriendo con mi hermano que vive en Argentina, que estábamos acá unos días ahora en Uruguay, el barrio del Prado, la calle donde nos criamos, bueno, nos criamos exagerado, pero esos primeros años, y sí, nos sentimos muy cómodos, es algo muy familiar, pero a la vez también es algo muy lejano, es una mezcla, y como decías tú, me fui a Alemania muy chiquita, y por eso tuve la suerte de aprender alemán. Tampoco tengo recuerdos conscientes de eso, sé que lo aprendí jugando en el jardín de infantes, es tan rápido a esa edad que... Sí, por supuesto, pero igual regresaste después en tu adolescencia a Uruguay, estuviste una cantidad de años acá. Sí, yo siempre, es también, me parece que como la típica historia de alguien que creció en el exilio, que creces en otro lugar, pero sabiendo que no sos de ahí, añorando también un poco el lugar de donde sabes que naciste, donde están tus raíces, donde vienen tus padres, y entonces obviamente que tenía mucha curiosidad por conocer Uruguay. Cuando volvió la democracia pudimos volver, y fue una etapa muy importante para mí. Aquí estudié, viví 10 años, o sea, es un tiempo muy importante, y tengo muchos amigos todavía de esa época. Y te formaste profesionalmente, pero para ser actriz.
De hecho, Sí. sos actriz también, Sí. ¿no? Sí, sí. Y creo que no lo has abandonado. No, tampoco, no lo abandoné por completo, pero descubrí también, paralelamente Claro. te digo, incluso en aquella época ya, soy egresada de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático, acá en Montevideo, y ahí empecé, al terminar la EMAD, haciendo teatro, y se dio también de hacer un programa juvenil que viene en aquella época, me encanta como sos ¿Acá? aquí, acá mismo, en Canal 4, exactamente. Muy bien. Y bueno, y un poco ahí me fueron acompañando las dos cosas, el trabajo periodístico, que después en Alemania, volví a Alemania con una beca de teatro y bueno, pero siempre tuve un interés periodístico también, quizás un poco heredado de mi madre, que también trabajó muchos años de periodista. Bueno. Valeria, acá te estamos viendo justamente Sí, en imágenes, les cuento un poco. Ese es nuestro conduciendo estudio, ese es nuestro estudio de Enfoque Europa. o ahí dice Focus Europa, porque yo lo presento en los dos idiomas. Yo En presento español y en alemán. En español y en alemán. Y ese es Impresionante. un tráiler de presentación del programa que hicimos en alemán. Ahí se ve que es un estudio virtual. Todo Sí, una estamos escenografía virtual. Ahora, Valeria, me imagino que el año pasado, concretamente, lo que fue 2015, sobre todo a mitad de año, cerca Sí. de julio, Europa vivió, y especialmente Alemania, Sí. una situación muy particular con la llegada de todos los refugiados, con Sí. la decisión de la canciller alemana, Sí. ¿verdad?, de abrir las fronteras. puertas Sí. justamente a los refugiados huyendo de la guerra. Sí. ¿Cómo fue la recepción? Contanos, ya que además sos periodista, además Sí. de estar residiendo Sí. allí, Sí. de todo ese malón, ¿verdad?, de refugiados y de esa actitud que tuvo la canciller alemana. ¿Cómo fue asumida por los alemanes? Si para bien, si para mal, el día a día, ¿no? Porque Claro. una cosa es lo que nos llega como titular Claro. y después es la convivencia. Así es. ¿Cómo la definirías? Es un proceso que todavía está cambiando, eso lo veo muy claramente. Al principio fue realmente muy impresionante, muy emocionante para mí también como extranjera, aunque me siento también casi alemana, tengo 3 hijos nacidos allí, un marido alemán, vivo mucho tiempo allí, pero igual no soy del todo alemana. Entonces, Vivís en Bonn, vamos a poner cerca de entre Bonn, sí, cerca de Bonn. exactamente. Y fue realmente muy impresionante, me acuerdo de las imágenes de gente alemanes en las estaciones de tren, en Múnich, en Colonia, en las grandes ciudades, aplaudiendo a los refugiados, con carteles diciendo bienvenidos refugiados, gente emocionada. Eso realmente a mí me conmovió mucho, me parece que era un gesto muy importante, justamente viniendo de Alemania, y me pareció muy buena la decisión de Angela Merkel, pero claro, también implicaba muchos riesgos, que es lo que se está viendo ahora, es un poco impredecible la situación, no se sabe cuánta gente viene, ya en aquel momento se dijo, bueno, hay que tratar de regularlo un poco, pero a la vez es muy complicado la situación y creo que está pasando eso, que de una actitud muy positiva, muy abierta, hay también mucha gente que tiene miedo, porque en Alemania también la gente tiene como, sí, uno está acostumbrado a que toda la vida es bastante Muy ordenada, muy organizada. organizado, entonces hay mucha gente con miedo que se descontrole un poco la cosa. Pero miedo es sí. igual a racismo, xenofobia, es decir, ¿dónde está, no? Ese es el problema justamente, que está cerca eso y que hay justamente muchos grupos de extrema derecha, más con tendencias xenófobas y racistas que aprovechan ese miedo, que quizás está humano, normal, que uno tenga miedo un poco a lo desconocido, porque son culturas realmente muy distintas, idiomas distintos, y hay mucha gente, también vienen muchos analfabetas, eso no es tampoco que vengan todos Sí, claro. académicos, hay mucha gente muy bien formada, pero muchos otros no. Entonces es realmente un gran desafío para Alemania. No es que sea todo, vaya a ser algo tan fácil, pero... Y hablando de miedo, ¿vivir en Europa hoy da miedo? Digo, por los ¿Qué pasó en Bruselas? atentados, Sí. Bruselas, bueno, y podemos seguir repasando París Sí. y antes Atocha en España. Sí. Entonces hoy vivir en Europa hace que se esté en alerta constante. Sí, no, un poco claro, ¿qué te pasa? Cuando pasan estos atentados, yo lo de Bruselas estaba acá justamente y me impactó porque justamente esa estación de metro Malbec donde se dio es donde está las oficinas de la Deutsche Welle en Bruselas, donde yo presentaba el antecesor de Enfoque Europa, era Europa Semanal, y viajaba todas las semanas y me bajaba ahí en el metro, y entonces, claro, te impacta de otra manera cuando sabes son lugares donde tú caminaste, te podría haber pasado a ti también. Pero uno siempre tiene que hacer, me parece, un esfuerzo después de que pase algo, un atentado terrible, de decir, bueno, no puedo quedarme en casa. ¿Cuál es la opción, la alternativa? Quedarte encerrado en tu casa, no salir a la calle y dejar que te gane el miedo y que gane el terrorismo. Entonces, de alguna manera, Claro. eso es lo que mucha gente trata de unirse en esa actitud y decir, no, tenemos que seguir adelante, pero es difícil, es cierto. Y en lo personal, Valeria, porque vos, bueno, tuviste la experiencia, como decíamos, de chica, vivir en Alemania, después regresar, tuviste en México también, Sí. después cuando volviste a Alemania estuviste
en Francia trabajando como periodista. Es decir, sos una mujer de mundo. Cuando la situación se pone en estado de alerta, como le pasa al continente europeo, ¿te dan ganas a veces de pensar en la posibilidad de regresar al Uruguay o es algo que no está en tus planes? ¿Por qué no? Si se da la oportunidad, te digo, mi marido, que es alemán, desde que vino la primera vez al sur, él es el que me insiste que le encantaría pasar un tiempo acá o en Buenos Aires. Bueno, estamos mucho entre los dos lados al tener también familia en Buenos Aires, pero tendría que practicar un poco mejor el español. Él sí. Yo no, él. Sí. Bueno, pero trabaja detrás de cámaras, así que bueno. Está tu hermosa hija de 11 años aquí, que también ellos tienen su opinión de peso, ¿no? Eso es cierto, sí. Claro, porque ya comienzan a generar su vida ahí. A propósito de vida, ¿no? De tu vida y de lo que contabas, por dónde versa, por dónde va tu programa, que buscas esas historias de vida desperdigadas por el continente europeo. El hermano y la hija estábamos viendo recién en imágenes. Para que te interrumpa, Fe, pero para contarles, ahí está. Muy bien. ¿Cuánto tiene que ver para poder desarrollar el programa tu propia historia de vida? Porque en definitiva tal vez te sientas identificada con muchas de las cosas que presentás, producto del desarraigo que sufrió tu familia, capaz que vos no del todo consciente, pero el desarraigo, comenzar de nuevo en un lugar distinto, ajeno a otra cultura. Me parece que sí, me parece que también por eso creo que no es una casualidad que esté justamente en la Deutsche Welle, donde hay reunidas tantas naciones, tantas culturas. En la imagen que veíamos recién, donde estaba con el globo terráqueo, yo justamente lo que cuento es que mi abuelo paterno emigró de Italia, del norte, a Uruguay con su familia, y después yo con mi familia volvimos a emigrar a Europa, yo volví, bueno, todo, y lo resumo como que me siento como una típica europea, de hecho, nacida en Uruguay, pero con pasaporte italiano, viviendo en Alemania. Entonces me parece que sí, que en ese sentido me siento como una, no sé, embajadora, representante de lo que yo entiendo que tiene que ser Europa hoy en día, que es eso, estamos todos. ¿Te pasó identificarte con alguna de las noticias o historias que presentaste? Sí, o por ejemplo yo trato de buscarles el paralelo. Me acuerdo ahora de una historia hace un par de meses que era un reportaje sobre en Finlandia, donde durante la ocupación nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados nazis que ocupaban esa región de Finlandia, bueno, tuvieron hijos con finlandesas, pero estaba muy mal visto eso. Entonces estos niños, que ahora son hombres de 70 años, crecieron muchas veces sin saber quiénes eran sus padres porque eran el enemigo. Y ahora empezaron a destapar, a descubrir un poco su historia y que también, bueno, es importante para cada vida saber un poco de dónde venís. Y entonces nosotros siempre planteamos una pregunta, invitamos a la gente, al público a tuitear con nosotros y ahí le busqué el paralelo justamente hablando de la dictadura, de los hijos de los desaparecidos, de gente que también perdió sus raíces, no sabe de dónde viene, y fue muy interesante las redacciones, que eso me parece que eso es un poco el objetivo que yo también le veo al programa, es decir, estamos en Europa, pero tampoco estamos tan lejos, se pueden encontrar muchos paralelos con cosas que pasaron acá. Bueno, y seguimos conversando con Valeria Risi estos temas tan interesantes de toda su experiencia en la Deutsche Welle como presentadora de televisión, de su vida personal también, porque hay una cosa que es muy interesante de las personas que viven en distintos países, que al final encontrar el lugar, nuestro lugar, el lugar de la persona es muy difícil. ¿No? Es como que siempre falta algo, como que uno nunca al final sabe por cuánto tiempo va a estar en un lugar, en otro. Y en tu caso, ¿cómo es? ¿Cuál es tu lugar? Después de haber conocido y vivido diferentes experiencias. Mira, justamente ayer hablábamos de eso con mi hermano, que también nos pasa lo mismo a los dos. En realidad no terminas de encontrar ese lugar, porque como decía, te crías sabiendo que tu lugar es otro, que venís de otro lugar, tus orígenes están en otro país, y entonces tenés como esa añoranza, pero te pasa tal cual como tú decís. Estoy acá, pasé muy feliz muchos años acá, pero llegó determinado momento que, claro, me marcó mucho también haberme criado en otro país. Aprendí a leer y escribir en Alemania, entonces son cosas como que te definen también mucho. Pero a la vez también me pasa que estoy ahí y me faltan cosas sobre todo son las pequeñas cosas que no se dicen, ¿viste? La manera de mirarse, de hablarse, de contactarse es otra, pero te diría que mi lugar sería mi familia, donde estoy con mi familia, eso es lo que... ¿Y qué Uruguay encontrás cuando venís acá? Y a su vez también, ¿qué poco saben de Uruguay en el mundo, no? Allá en Alemania, donde estás...
Y saben poco, lamentablemente Poquito, saben ¿no? poco. Sí, por eso De yo siempre- Latinoamérica, Sí. ¿no? En Sí, general. sí, la verdad que sí, y claro, además ahora en este momento donde el mundo árabe tiene otra presencia, otra importancia en Europa y con todo, lamentablemente sí, Latinoamérica está quedando como un poco más, más relegado. Yo por eso siempre me encargo de destacar que soy uruguaya, explicar que es Uruguay, que el tango es uruguayo también, que no existe solo Argentina, bueno, todo eso. Pero, Cuando ¿Y viniste cómo encontrás ves con el un buen Uruguay? Uruguay. mira... ¿Hace cuánto Es que no Uruguay. venías? La verdad que esta vez hace muchísimo que no venía, hace como 7 años, mucho. Realmente fue una pausa larga, tuve 3 hijos en este periodo, bueno, mi hija grande había venido, y entonces fueron muchos años. Me siento cómoda, me siento como si no me hubiera ido tanto tiempo, me reencontré con amigos que hace años que no veía y era como si no hubiera pasado el tiempo, eso es algo muy lindo. Eso es lo que es dicen, como- viste, que no cambia nada. No cambia, acá en Uruguay no cambia. Pasan los No, pero me cambió también. Veía el lugar, sí, cambiado. No, vi algún edificio nuevo, algunas cosas, sí. Las vías de solo bus, eso me llamó la atención, que yo no ¿Viste? había. Ah, tenemos bicisendas, ahora no vamos ¿Qué sé yo? evolucionando también. Pero me doy cuenta también, tengo un auto alquilado y sola iba manejando de un lado para otro y me iba acordando. Cambiaron algunos nombres de las calles, pero igual me iba ubicando y me llamó la atención, que hay cosas como que te quedan grabadas, no sabes dónde, Está pero bueno. te vas acostumbrando. Bueno, un muy gusto, interesante. Valeria, Riz, haberte conocido personalmente, además Haberte de tu tenido en trabajo en como esta escenografía que no es presentadora. virtual, es real. Esta escenografía es real, no es Esta es virtual. real, sí, que Esta bueno, es y real, además, ¿sí? ¿sabes? Y tienen... ¿El tango? Tango, sí, Uy, tango. pero ¿bailás tango o No, cantás tango? Canta pero tango. bueno, Oh, no es una tanto, mujer de vez en completa, cuando. ¿Tú ¿eh? llegaste a Sí, trabajar sí, con de alguno vez de en ellos acá cuando estuviste en el... ¿Vos, Janito, trabajabas ¿sí? No, Todo. Para otra Sí. cosa que iba a destacar, que me parece que no solo tienen una escenografía real, sino tienen camarógrafos reales. ¿Vos no Eso tenés nosotros camarógrafo? tenemos ahora, desde hace pocos meses, nos sacaron a los camarógrafos y les tenemos robots. No des Uy, ideas, no no se des ideas. robótica, sí, cuidado. Ay, Acá eso va a tenemos- generar mucha preocupación. Acá tenemos el asistente de No, dirección. pero es horrible, ¿eh? Yo extraño los camarógrafos. Parece un no robot, sé. pero es real, Terrible. Damián. En realidad parece un No, robot, pero es real. pero es real. en serio lo que está Es en diciendo. serio. No, ni que Ojo, hablar. Todo porque por también ahorrar, robots en la pero- conducción, ¿eh? En cualquier No, momento. y sí, obviamente. Sí, es que eso ¿Más es lo que, barato? es lo que tememos los presentadores. Sí, Hay lo que próximo tener- somos nosotros. Sí. Hay que reivindicar el rol. Además, nosotros tenemos talentosos camarógrafos. Sí, y muy buenos, pero claro. muy buenos nuestros compañeros de acá. Muchísimas Valeria, gracias. Gracias. Valeria, ¿eh? Gracias a ustedes. Y entonces a verte en la Deutsche Welle Así es, en Enfoque Europa. Enfoque Europa en la Deutsche Welle, sí, cuando quieran todas Porque las ¿quién te semanas. con dice mucho gusto. que uno nunca sabe las vueltas de la vida? En Por unos ahí nos años, volvemos a quizás, encontrar acá. estamos Sí, compartiendo algún Bueno, proyecto me encantaría televisivo a sumar- distancia o aquí O aquí. dentro del Uruguay. Sumar una gran profesional Ojalá. del staff de Monte Carlo Televisión sería muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a la familia también, o parte de la familia que fue la que vino hasta aquí, hasta Monte Carlo Televisión.